El personaje de hoy representó para Estados Unidos lo que Estados Unidos representa en el mundo entero. Este hombre era tan importante en su tiempo que sus decisiones podían cambiar el rumbo de su país y su economía. El banco de capital privado más valioso y prestigioso del mercado lleva su nombre, y el legado de su vida repercute en su familia que posee acciones en las empresas más poderosas del mundo, afines a banca y finanzas, industria ferroviaria, energía y telecomunicaciones, arte y cultura, farmacéutica y más. No cabe duda de que John Pierpont Morgan, más conocido como JP Morgan, fue el hombre empresarial con mayor trascendencia de su tiempo, por el valor de las decisiones que podía tomar y repercutir en la sociedad. El banquero intervino en 2 ocasiones clave en la historia, en momentos en el que podía desatarse una crisis o agravarse una. Logró ser dueño de la primera compañía en la historia, en tomar un valor de $1.000 millones. Como parte de nuestra serie de reseñas biográficas sobre los grandes magnates americanos. Hoy en Modo Enfoque, nos sumergimos en la vida, obra y legado de JP Morgan, el banquero más prestigioso e importante de todos los tiempos. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Capítulo 1. Infancia y primeros años del banquero. La historia del banquero más poderoso de todos los tiempos inicia en Hartford, Connecticut, un 17 de abril de 1837. John Pierpont Morgan nace en la dicha de una familia influyente y millonaria de ascendencia inglesa, que le brindó todas las facilidades para aprender los conocimientos necesarios y le permitieran continuar con un legado de riqueza familiar. Era hijo de Junius Spencer Morgan, un empresario y banquero reconocido de Boston, que en su vida pudo amasar una fortuna de $10 millones. Por sus habilidades sociales y de negocios, llegó a ser dueño de la firma J.S. Morgan & Co., anteriormente Peabody & Company, firma que en la Guerra de Secesión fue nombrada representante financiera en Inglaterra del gobierno estadounidense. J.P. Morgan, que en su infancia prefería que le llamen Pierpont, en honor a su madre, mostró habilidades excelentes con los números y materias escolares, pero sobre todo, habilidades de persuasión innatas. Su padre, al notar esto, decidió confiarle la mejor educación en las mejores escuelas del país a su hijo para continuar con el legado de riqueza familiar. Se dice que cuando John era pequeño, su padre colocó $1 millón en sus manos y le hizo imaginar todo lo que podría comprar con él, para posteriormente quitárselo y enseñarle el valor del dinero y la dificultad de conseguirlo. Esta singular lección despertaría una ambición asombrosa de dinero y poder. No obstante, no todo sería felicidad, pues su infancia estaría marcada por severos problemas de salud. Era un niño muy habilidoso, pero sufría de migrañas, alergias y acné rosácea, enfermedad que generaba protusiones y terminaría marcándolo para toda su vida. Los vasos sanguíneos hicieron que la nariz se abultara más con el tiempo, y quedó marcado en la cultura popular en retratos de un hombre alto, serio y de prominente nariz. También sufrió de forma grave de fiebre reumática, enfermedad por la que fue enviado a las Islas Azores un año entero para curarse. En este tiempo John se refugió aún más en los estudios y lectura, admirando de entre todos los líderes de la historia a Napoleón Bonaparte por su ambición de gloria y conquista. Durante un extenso periodo, John experimentó una recuperación prolongada y se mantuvo apartado, pero finalmente logró superar la enfermedad. Con una salud mejorada, regresó a Boston después de ese tiempo para retomar sus estudios. Después de completar la educación secundaria, su padre lo matriculó en una institución educativa en Suiza, donde dominó el idioma francés con completa fluidez. Posteriormente, su padre lo inscribió en la Universidad de Göttingen en Alemania, donde adquirió habilidades en el manejo del idioma alemán. Tras completar su educación en 1857, emprendió un viaje a Inglaterra con el propósito de colaborar con su padre, quien se había convertido en socio de la entidad financiera George Peabody & Company. Durante los 14 años subsiguientes, el joven desempeñó el rol de representante de su progenitor en América, laborando en una serie de bancos asociados en distintas ubicaciones del continente. Durante este periodo, adquirió conocimientos en el ámbito bancario y observó cómo los préstamos y las inversiones formaban la base para la acumulación de capital. Un año más tarde, trasladó su residencia a Nueva York para desempeñar el cargo de asistente junior en el banco Duncan Sherman & Company. Gracias a la reputación de su padre y a su dedicación incansable, en poco tiempo se estableció como uno de los individuos más buscados en Wall Street, llegando a interactuar con las personalidades más influyentes y acaudaladas del mundo de las finanzas.
Esta interacción contribuyó al aumento de su poder y su influencia en ese ámbito. Capítulo 2. Un hábil inversor y hombre de negocios. A pesar de que manejaba principalmente los fondos proporcionados por su padre, John Morgan disfrutaba de un notable grado de autonomía tanto en las decisiones de inversión como en su estilo de vida. Esta autonomía estaba respaldada por la profunda confianza que su padre tenía en la educación que había recibido. Caracterizado por un enfoque serio y enérgico, pronto captó la admiración de los colegas de su padre, debido a sus habilidades en los negocios. Durante su tiempo en Duncan Sherman, adquirió conocimientos sobre financiamiento y estructuración de proyectos ferroviarios, liderando personalmente importantes transacciones crediticias para líneas ferroviarias en Ohio, Mississippi e Illinois. Además, adquirió experiencia en el comercio de algodón en regiones como Georgia, Alabama y Luisiana. Después de un viaje de negocios a Cuba, desarrolló un interés duradero por los puros cubanos. En un punto clave en 1859, tras un viaje a Nueva Orleans, decidió usar fondos de la empresa sin autorización para comprar un lote de café, llegado por mar. Luego, vendió este café a comerciantes locales a un precio significativamente superior, generando notables beneficios en el proceso. Este paso se consideró como su primera operación independiente destacada. Aunque los resultados fueron exitosos y lo impulsaron a seguir en el comercio, también llamaron la atención de sus superiores, lo que le generó malestar. En respuesta, se reunió con su padre en Londres y expresó su firme determinación de lanzar su propio negocio. Utilizando sus ahorros acumulados a lo largo de los años, y con el respaldo de su padre desde Londres, en un momento en que el país aún ejercía una influencia significativa sobre Estados Unidos, John estableció J. Pierpont Morgan & Co. en 1861. Este paso trascendental lo catapultó hacia la élite financiera de Nueva York, donde se solían celebrar reuniones frecuentes. Fue en uno de estos encuentros que conoció a Amelia Sturgis, quien provenía también de una familia ligada a la banca. El flechazo fue instantáneo, y tras 3 años de relación, contrajeron matrimonio. Sin embargo, la felicidad se vio truncada cuando Amelia falleció apenas 4 meses después, debido a una grave tuberculosis. A pesar de su devastación, la fortuna heredada de su difunta esposa amplió sus recursos financieros, y John se sumergió aún más en el trabajo, logrando en pocos años erigirse como uno de los banqueros privados más preeminentes en Nueva York. En el mismo año de fundar J. Pierpont Morgan & Co., estalló una intensa guerra civil en los Estados Unidos. 2 años después, el Congreso aprobó una ley que requería que todos los hombres aptos entre 20 y 45 años se enlistaran en el ejército de la Unión. Dado que Morgan se encontraba profundamente involucrado en sus negocios, evitó el servicio militar pagando $300 de la época para que alguien ocupara su lugar. Sin embargo, aún participó en la guerra de varias maneras. En primer lugar, negociando bonos de la Unión para obtener ganancias significativas en caso de que el ejército de la Unión resultara victorioso. En segundo lugar, otorgando préstamos a tasas elevadas a prominentes empresarios que comerciaban con suministros para el ejército. Y en tercer lugar, adquiriendo armas, mejorándolas y luego revendiéndolas a la Unión a precios exorbitantes. A pesar de esto último, fue acusado de traición y duramente criticado, aunque nunca se pudo demostrar que Morgan tuviera conocimiento detallado del plan de compra y reventa de armas al ejército. Además, amasó una considerable fortuna especulando con la volatilidad en el precio del oro, que se convirtió en un bien sumamente valorado en el país debido a la guerra. Estas acciones evidenciaron la ambición y falta de sensibilidad de Morgan hacia el bienestar nacional, así como su habilidad excepcional para aprovechar situaciones adversas. Tras la conclusión de la guerra en 1865, y a la edad de 28 años, Morgan conoció a Frances Louisa Tracy, una mujer adinerada como él, quien se convirtió en su segunda esposa y con quien tendría 4 hijos. Es el legado de esta familia y sus inversiones, de las que se tiene conocimientos hasta nuestros días. En un periodo de paz y con libertad total, se inició una época dorada en el progreso de Estados Unidos. Una gran cantidad de personas emigraron a la nación, dando inicio al surgimiento de nuevas empresas, lo que impulsó de manera considerable el crecimiento del país. Fue en este contexto que destacados magnates empresariales como Rockefeller, Carnegie, Cornelius Vanderbilt o Henry Ford lograron forjar sus enormes imperios. Capítulo 3. Forjando alianzas poderosas. A los 33 años, Morgan estaba bajo una constante tensión y agotamiento, debido a su vida empresarial agitada. Aunque consideró retirarse en 1871, su padre se opuso.
Fue entonces cuando su padre le presentó a Anthony Drexel, un banquero de Filadelfia 11 años mayor, que se convirtió en su mentor y socio. Juntos fundaron Drexel, Morgan & Company, con una inversión inicial de $5 millones de la época. Esta nueva empresa, que sería el antecesor al banco actual, JP Morgan, se convirtió en una vía para atraer inversiones europeas importantes. Además de estabilizar y revitalizar el mercado de valores, también financió la expansión de las redes ferroviarias. Sin embargo, Morgan enfrentó un dilema. A diferencia de los monopolios de petróleo de Rockefeller y la industria del acero de Carnegie, la industria ferroviaria estaba plagada de competencia. No había consistencia en las rutas. Empresas de diferentes tamaños luchaban por territorio, incluso construyendo líneas paralelas. Aquí, Morgan vio una oportunidad. No se limitó a adquirir acciones, sino que dirigió, consolidó y reestructuró las compañías para eliminar la competencia ineficiente y aumentar la rentabilidad. Este proceso se conoció como morganización, hoy conocido como inversión activista, estrategias empresariales que se estudian hasta nuestros días. Por años, Morgan redactó leyes y acuerdos para mantener tarifas justas en colaboración con otros dueños de ferrocarriles en conferencias nacionales. Sin embargo, los dueños de las mayores compañías, Pennsylvania Railroad y New York Central System, amenazaron con no cumplir acuerdos, lo que inquietó a inversores británicos. Morgan actuó enérgicamente, los invitó a su enorme y lujoso velero, Corsair, y los llevó a discutir en el río Hudson. Aún sin acuerdo, Morgan mantuvo el barco en el río hasta que se resolviera. Al final, ambas partes aceptaron las propuestas de Morgan. Este hito se llama el Pacto del Corsair. Morgan ganó $100,000 en comisiones y obtuvo $1 millón de su inversión en bonos. Esta fue la primera gran hazaña de un hombre con una capacidad de persuasión extraordinaria. Capítulo 4. Pierpont y sus inversiones en la industria eléctrica. Recordemos que en aquellos años los genios Alva Edison y Tesla estaban en busca de cambiar el rumbo de la historia. Por aquellos años, Rockefeller dominaba el mercado con la democratización de las lámparas de querosene. JP Morgan deseaba pasar a la historia por invertir en algo distinto e innovador, aunque su padre siempre le recalcó que el riesgo era sumamente alto y lo mejor era la inversión de bajo riesgo. Su interés se despertó de inmediato y decidió invertir en ella. En concreto, estaba intrigado por el trabajo de Thomas Alva Edison, un destacado inventor que en ese momento estaba trabajando en la creación de la bombilla alimentada por corriente directa. Morgan hizo una solicitud a Edison para que utilizara su propia casa como lugar de pruebas para una instalación de iluminación eléctrica completa. Después de varios meses de experimentación, con la utilización de un generador, cientos de metros de cables y más de 400 bombillas, Edison logró iluminar la residencia de JP Morgan, convirtiéndola en la primera vivienda privada del mundo en contar con iluminación eléctrica. Este evento capturó la atención del público y la prensa, generando una gran popularidad. Ante el interés de los ciudadanos más acaudalados por también obtener iluminación eléctrica en sus hogares, Morgan tomó la decisión de financiar la creación de la Edison Electric Illuminating Company en 1880, una empresa fundada por Thomas Edison. En cuestión de meses, el valor de esta compañía emergente experimentó un considerable aumento. En 1882, Morgan respaldó la creación de la Pearl Street Station, la primera central eléctrica comercial del mundo, situada en el corazón de Manhattan. Pocos meses después, la mitad de la isla estaba iluminada con electricidad. Como sabemos, Rockefeller hizo hasta lo imposible por boicotear la invención. Destinó una gran suma de dinero para influir en los medios de comunicación, impulsando una campaña que desacreditara la electricidad, presentándola como peligrosa y aterradora, mediante la difusión de noticias sobre electrocuciones e incendios incontrolables. El magnate petrolero sabía que, si lograba sembrar el temor en el público, el queroseno seguiría siendo la opción preferida de iluminación. Sin embargo, la rápida evolución de la tecnología eléctrica y su acogida positiva entre la población, impulsada por su accesibilidad, desencadenó la caída de las ventas de queroseno. Ante este escenario, Rockefeller se vio obligado a aceptar la derrota y cambiar de estrategia, dirigiendo su enfoque hacia la producción de gasolina para motores de combustión interna, utilizando los subproductos de la refinación del queroseno. Capítulo 5. La primera gran derrota y el nacimiento de General Electric. En 1890, en las orillas de las cataratas del Niágara en Ontario, Canadá, se encontraba en desarrollo la construcción de una planta de energía con capacidad para abastecer de electricidad al noreste de Estados Unidos.
Los responsables de su construcción estaban en búsqueda de una compañía que proporcionara los generadores, pero aún no habían decidido si emplear la corriente directa, impulsada por Edison, o la corriente alterna, promovida por Nikola Tesla. Ambos inventores comenzaron a competir por este contrato. Edison contaba con el respaldo financiero de JP Morgan, mientras que Tesla recibía apoyo de George Westinghouse. Durante ese mismo año, Morgan recibió la trágica noticia del fallecimiento de su padre, Junius, en un accidente de carruaje. A raíz de esta lamentable pérdida, Morgan heredó la suma de $10 millones de la época. Además, asumió el control de importantes inversiones familiares en sectores como ferrocarriles, bienes raíces, transporte marítimo, manufactura y banca. De manera repentina, su riqueza personal se multiplicó por 4. Ahora, con la libertad de invertir y gastar su dinero a discreción, Morgan se embarcó en una intensa competencia para asegurarse el contrato de la planta en las cataratas del Niágara. En su estrategia, manipuló el mercado de acciones con el fin de llevar a la bancarrota a su competidor directo, Westinghouse. No obstante, Westinghouse logró recuperarse cuando Nikola Tesla renunció a todas sus patentes y juntos llevaron a cabo una exitosa demostración durante la Feria Mundial de Chicago en 1893, donde iluminaron el evento con más de 200.000 bombillas, exhibiendo así la potencia y eficiencia de sus generadores de corriente alterna. Este logro impresionante aseguró que Westinghouse y Tesla ganaran el contrato para la planta en las cataratas del Niágara, estableciendo la corriente alterna como el estándar global. Lleno de frustración, Morgan comenzó a cuestionar si su padre tenía razón, pero en lugar de admitir la derrota, optó por continuar la lucha sin importar los métodos que debiera emplear. En primer lugar, amenazó a Westinghouse con llevarlo a juicio por violar una patente de aire acondicionado en sus generadores, si no cedía las patentes desarrolladas por Nikola Tesla. Luego, adquirió una participación mayoritaria en la empresa de Edison, la cual renombró como General Electric. Esta maniobra incrementó el valor estimado de la compañía a unos $50 millones de la época, equivalente a alrededor de $1.000 millones actuales. Con el control en sus manos, despidió a Thomas Edison y cambió el enfoque de la corriente directa a la corriente alterna. Estas decisiones estratégicas permitieron a General Electric expandirse a nivel global y convertirse en una de las empresas energéticas más grandes y poderosas del mundo, una posición que mantiene hasta nuestros días. Capítulo 6. Diversificación de su holding empresarial. En febrero de 1893, los Estados Unidos se vieron enfrentados a una grave crisis del oro. En ese momento, el dólar estaba respaldado por el patrón oro, lo que permitía el canje de billetes por su equivalente en oro. La avalancha de inversores europeos, presas del pánico debido a noticias desfavorables y una inminente crisis financiera, comenzaron a canjear sus dólares por oro. Esto redujo drásticamente las reservas de oro en el país y sumió a la nación en una recesión. A pesar de este impacto económico, JP Morgan se mantuvo a flote gracias a sus diversas inversiones y a su enfoque en mantener sus empresas ferroviarias durante este periodo. Tras 2 años de depresión, Estados Unidos estaba al borde de la bancarrota. Ese mismo año, el socio de Morgan, Anthony Drexel, falleció, y la empresa pasó a llamarse JP Morgan & Company. En medio de esta crisis, el gobierno del presidente Grover Cleveland recurrió a Morgan para obtener un préstamo. Morgan reunió a bancos estadounidenses y europeos para recomprar oro y proporcionó $100 millones de la época al tesoro del país. Esta suma equivaldría hoy a cerca de $3.000 millones, lo que permitió rescatar al gobierno y otorgó a Morgan una posición de influencia destacada en Estados Unidos. A finales del siglo XIX, un movimiento político en contra de los monopolios, liderado por el candidato presidencial William Jennings Bryan, tomó fuerza. Para contrarrestarlo, Morgan se unió a Rockefeller y Carnegie para financiar la campaña presidencial de William McKinley con una suma de $200.000, equivalente a unos 20 millones actuales. Además, ejercieron su poder e influencia para asegurar que los medios de comunicación favorecieran a su candidato con noticias positivas. Finalmente, William McKinley ganó las elecciones, lo que permitió a estos magnates seguir expandiendo sus imperios. Hasta ese momento, las inversiones de JP Morgan habían conformado un conglomerado diversificado de empresas en sectores que abarcaban desde la fabricación hasta la minería y los ferrocarriles. Sin embargo, había una industria que aún no había explorado: la industria del acero.
Tras observar una disputa entre Rockefeller y Carnegie por una mina de hierro en Minnesota, Morgan comprendió que para ingresar a este sector debía consolidar y adueñarse de las empresas competidoras. Así ideó un plan para tomar el control del imperio de Carnegie. Morgan supo que Carnegie estaba considerando retirarse debido a la competencia feroz en su industria, pero en lugar de realizar una compra directa, que sería costosa, se contactó con Charles Schwab, mano derecha de Carnegie, y le ofreció convertirlo en presidente de la nueva compañía si convencía a Carnegie de vender y retirarse. Finalmente, Carnegie aceptó, pero sin regatear. Solicitó la enorme suma de $480 millones, equivalente a unos 400.000 millones actuales. Morgan aceptó esta compra, convirtiendo a Andrew Carnegie en el hombre más rico del mundo en 1901, superando a John D. Rockefeller por primera vez en 30 años. La nueva empresa se llamó US Steel Company y se convirtió instantáneamente en la mayor del mundo, valiendo $1.400 millones de la época, alrededor del 7% del PIB de Estados Unidos en ese entonces. US Steel dominó la industria del acero durante décadas con poco o ningún competidor. La creación de esta empresa a gran escala fue posible gracias a la influencia y el poder obtenidos por Morgan, Rockefeller y Carnegie al invertir millones en la campaña del presidente William McKinley. Sin embargo, un nuevo político llamado Theodore Roosevelt amenazaba con terminar con los grandes monopolios, lo que llevó a Rockefeller y Morgan a ofrecerle a Roosevelt el cargo de vicepresidente para debilitar su influencia. La estrategia funcionó, reeligiendo a McKinley y dejando a Roosevelt como vicepresidente. Aunque parecía que tenían el control, un evento inesperado cambiaría el rumbo de sus vidas. El 14 de septiembre del mismo año, el presidente William McKinley fue asesinado por un extrabajador de una empresa que Morgan había fundado, la US Steel Company. Este acontecimiento sacudió al país y llevó a Theodore Roosevelt a la presidencia. Una vez en el cargo, Roosevelt lanzó una campaña en contra de los monopolios más grandes de la nación. Su primer objetivo fue el conglomerado ferroviario Northern Securities, propiedad de JP Morgan. A pesar de los intentos de soborno de Morgan, Roosevelt llevó la empresa a juicio federal, marcando el primer caso antimonopolio del gobierno estadounidense. Después de años de arduos juicios, Roosevelt prevaleció y el monopolio ferroviario de Morgan tuvo que disolverse en 1904. Fue un golpe duro, pero gracias a su portafolio diversificado y su gran capital, Morgan pronto superó la derrota. Capítulo 7. La creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. 3 años más tarde, la United Copper Company, la principal compañía minera de Estados Unidos, se declaró en quiebra, lo que desencadenó un colapso en los mercados financieros. En un fin de semana, un banco y 2 corredoras de bolsa también quebraron. Rápidamente, el pánico se propagó por todo el país, resultando en una corrida bancaria. A pesar de sus diferencias anteriores, el presidente Roosevelt recurrió al único hombre que consideraba capaz de rescatar al país de esta crisis, JP Morgan. Roosevelt proporcionó $25 millones de los fondos gubernamentales a Morgan para que los utilizara según su criterio. En medio de esta situación crítica, John D. Rockefeller ofreció la mitad de su fortuna personal a Morgan con el fin de evitar una inminente depresión. Al igual que en su yate, Morgan organizó una reunión en su biblioteca privada con los directores de los principales bancos y empresas de Estados Unidos. Durante esta reunión, Morgan propuso que las grandes instituciones financieras invirtieran en sus competidores más pequeños para salvarlos. Después de cerrar la puerta con llave, se dedicó a jugar solitario mientras los poderosos negociaban entre sí. Al día siguiente, habían llegado a un acuerdo. La noticia se difundió rápidamente en los medios, y al final de la semana, Morgan había evitado otra gran crisis financiera. Estos eventos llevaron a Morgan a cuestionar la efectividad del gobierno de Estados Unidos y sus decisiones administrativas. Así, comenzó a abogar por un cambio en el sistema financiero, proponiendo que los banqueros asumieran el control de las finanzas en lugar del gobierno. En su visión, sugirió establecer un organismo centralizado de banca que supervisara las finanzas de todo el país. Este modelo, conocido hoy como el sistema de banca central, fue adoptado por numerosos países en el mundo. Aunque sus propuestas generaron controversia, sentaron las bases para la posterior creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. A pesar de sus logros sobresalientes como hombre de negocios, JP Morgan enfrentó una creciente crítica y hostigamiento por parte de la opinión pública y la sociedad, que lo retrataban como un individuo codicioso y sin escrúpulos. Caricaturas, fotografías y relatos lo presentaban como una figura monstruosa.
Esta presión afectó profundamente a Morgan, llevándolo a una depresión. A sus más de 70 años, sufrió repetidos ataques de nervios y ansiedad que lo confinaron en cama durante mucho tiempo. Capítulo 8. Misterio detrás de El Titanic. JP Morgan & Company respaldó la creación de la International Mercantile Marine Company en 1902. Una firma naviera del Atlántico que absorbió a todas sus competidoras. Morgan intentó aplicar su estrategia ferroviaria, pero la industria naviera requería enfoques distintos y desconocidos para el crecimiento. Un momento crucial fue la construcción de 3 transatlánticos: el RMS Olympic en 1911, el RMS Titanic en 1912 y el HMHS Britannic en 1915, todos pertenecientes a la clase Olympic de la naviera Star Line, subsidiaria de la International Mercantile Marine Company. El objetivo era crear los barcos de pasajeros más grandes y lujosos jamás vistos. Aunque los diseños eran similares, se refinaban en base a lecciones de experiencias previas. Un 15 de abril de 1912, Morgan recibió devastadoras noticias. Su inversión más reciente, el RMS Titanic, se hundió en su viaje inaugural al chocar con un iceberg. Aunque había reservado una suite exclusiva en el barco, por una asombrosa casualidad, tanto él como su valiosa colección de arte cancelaron su participación en el último momento. Después del trágico naufragio, la International Mercantile Marine Company se declaró en quiebra. Una teoría en línea sugiere una conexión entre los eventos del Titanic y un supuesto plan maquinado por JP Morgan para establecer la Reserva Federal de los Estados Unidos. La teoría propone que algunas influyentes familias empresariales que se oponían a la Reserva Federal murieron en el naufragio. Sin embargo, esta teoría carece de pruebas sólidas, presenta inconsistencias, y hasta el día de hoy no existe evidencia concreta que vincule al magnate con los sucesos más allá de su inversión en la compañía naviera, responsable de la construcción del barco. Capítulo 9. Legado del más grande banquero de todos los tiempos. Después de una vida dedicada al mundo financiero y los negocios, John Pierpont Morgan falleció el 31 de marzo de 1913 a los 75 años, en Roma. En honor a su memoria, el centro financiero de Wall Street no solo colocó las banderas a media asta, sino que también cerró la bolsa de valores de Nueva York hasta el mediodía, un gesto que se reserva para los presidentes del país. A lo largo de su vida, Morgan controló más de 22.000 millones de capital de la época, a través de 112 empresas y 341 inversiones, una cifra que supera los 2/3 del Producto Interno Bruto Nacional. Además, poseía una colección de arte y objetos invaluables que incluían el reloj de Napoleón, los cuadernos de Leonardo da Vinci y una carta de George Washington de 5 páginas, entre otros tesoros. En la actualidad, JP Morgan & Chase Company se posiciona como el banco privado más grande de los Estados Unidos y una de las principales entidades financieras globales. Aunque ha pasado tiempo desde su época, el poder e influencia de la familia Morgan persisten, a pesar de que sus miembros ahora mantienen un perfil más discreto en los medios. Las grandes empresas respaldadas y fundadas por Pierpont, como General Electric y US Steel Company, siguen en operación, indicando que sus herederos aún ejercen influencia en diversas industrias, desde la farmacéutica hasta la alimentaria, energética, petrolera, siderúrgica y financiera. Capítulo 10. Lecciones para emprendedores e inversionistas. La época de John Pierpont Morgan estuvo marcada por increíbles personajes que sentaron las bases de la economía americana. Sin embargo, él significaba el centro de las decisiones más importantes que afectaban a todo un país. Sin duda, existen lecciones elementales para emprendedores e inversionistas que buscan tomar las decisiones más acertadas. A continuación te detallamos algunas de ellas. 1. Diversificación y adaptación estratégica. Los casos de JP Morgan muestran la importancia de diversificar los negocios y adaptar estrategias según el contexto, desde los ferrocarriles hasta la energía eléctrica y la industria del acero. Morgan demostró que la flexibilidad y la diversificación son esenciales para mantenerse en la cima, a prueba de crisis. 2. Manejo de crisis y oportunidades. A través de crisis como la Guerra Civil y el pánico financiero de 1907, Morgan demostró que la habilidad para mantener la calma y aprovechar oportunidades durante tiempos difíciles puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 3. Habilidades de persuasión. Los vínculos de Morgan con líderes de todos los campos, desde empresarios hasta políticos, le permitieron influir en las decisiones que afectaban sus industrias.
Esto resalta la importancia de establecer relaciones sólidas en el mundo financiero para proteger y avanzar en los intereses empresariales. 4. Innovación y riesgo. La inversión en tecnologías emergentes, como la electricidad, muestra la importancia de ser un primer adoptante y estar dispuesto a asumir riesgos en nuevas áreas. Las empresas que no temen innovar pueden obtener recompensas significativas mayores. 5. Imagen pública y responsabilidad social. La reputación pública puede influir en el éxito a largo plazo. Los constantes señalamientos y críticas hacia JP Morgan subrayan la importancia de gestionar el cómo nos percibe el mundo. Cuidar la reputación en la sociedad es importante para salvaguardar la salud en todos los sentidos. La historia de JP Morgan nos permite conocer cómo las mentes empresariales han definido la industria y economía de nuestros tiempos. Como emprendedores e inversionistas, necesitamos estudiar y comprender la mentalidad y estrategias que han estado detrás de tamañas fortunas, marcando un legado. No olvides dejarnos tus comentarios con las lecciones que aplicarás a tu vida personal, como financiera, así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado la historia de John Pierpont Morgan, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes de la historia empresarial.